Buenos días, mis queridas hermanas, mis amados hermanos. Dios bendiga sus vidas. Un gusto saludarles de nuevo en este momento, ¿cierto? Dirigiéndome a ustedes. Eh, Feliz de poder comunicarme, ¿cierto? Y espero que realmente ustedes, su gente, su familia estén todos bien, disfrutando, digamos, de la compañía familiar y por supuesto de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Primero quiero darles unos avisos para mis hermanos en Chillán. Estamos teniendo reunión de oración, ¿cierto? Los días jueves por la mañana. Y era un horario de verano que elegimos, ¿verdad? Para estar de madrugada orando al Señor. Pero dado de que estamos ya, ¿cierto?, en tiempo de otoño e invierno, queremos volver al horario que teníamos antes, 8:30 de la tarde, 8:30 p.m., ¿verdad? Pasado meridiano. Queremos entonces que el día jueves la reunión de oración se haga entonces el día jueves a las 8:30 de la tarde. Si por alguna razón usted no puede orar a esa hora, hágalo un poquito más tarde. Pero ojalá sea a esa hora porque estamos en cadena todos orando a esa hora. Amén. Así que ese es el primer aviso. Y ya le avisé a mis hermanos líderes, ¿cierto?, que los voy a estar llamando y vamos a tener alguna comunicación por videollamada con algunos de mis hermanos líderes. Bien, ese es como respecto a los avisos. Y ahora vamos a ir a la palabra del Señor en el día de hoy. Voy a leer, ¿cierto?, su palabra y que está allí en el Evangelio de Mateo, y vamos a dar lectura a un par de versículos, ¿cierto? Y vamos a hacerlo desde el 6, del 6 al 9. Bien, repito entonces, Mateo 6, y vamos a dar lectura del 6 al 9. Bien, en el nombre del Señor. Y cuando ores, no seas, del 5 vamos a leer mejor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y continúa, pero vamos a dejar hasta ahí. Amén. Y vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, te alabo, te glorifico y exalto tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, bendito Dios. Y pidiendo que en tu gran amor y misericordia, Señor, me permitas dirigirme a mis hermanos, Señor, a mis hermanas, con la finalidad, Señor, de expresar, bendito Dios, tu palabra, exhortándola, bendito Dios, de tal manera que sea de bendición para todos nosotros. Primeramente, Señor, esta enseñanza es para mí, bendito Dios, y luego, Señor, para todas mis hermanas y mis hermanos. Bendice a cada uno, Señor, y como dije, que esta enseñanza nos ayude, Señor, a comprender más tu amor, tu misericordia sobre nosotros.
Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridas hermanas, entonces, tenemos preciosa palabra del Señor, que todo el mundo la conoce como el Padre Nuestro, ¿verdad? El Padre Nuestro. Esta es la oración universal por excelencia. ¿Y quién la enseñó? Nuestro Señor Jesucristo. Se la enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿cierto? Y quedó establecida como la oración que por siglos y siglos se viene realizando como la más certera de las oraciones, la forma más práctica de dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Entonces, lo que en el día de hoy vamos a ver, ¿cierto? Quizás en forma resumida, espero poder ser claro, mis queridos hermanos, de tal manera que todos aprendamos de esto. Bien, entonces vamos de lleno, ¿cierto?, al mensaje. Usted y yo no podemos olvidar que tenemos un Padre Celestial. Un Padre Celestial que hizo exactamente todo para que usted y yo podamos tener esa claridad que hay un Papá Celestial que quiere abrazarnos, que quiere estar con nosotros. Planificó todo tan bien, ¿ya? Este Padre Celestial que creó los cielos, que creó el universo y creó todo lo que nosotros podemos ver y todo aquello que nos vemos y aquello que no conocemos, que son muchas cosas, ¿verdad? Pero Él no solo creó estas cosas y la tierra en forma especial para nosotros, para que nos multiplicáramos aquí en la tierra, ¿verdad? Sino que también envió a su Hijo unigénito, Jesús, para que entregase su vida por nosotros. Mandó a su Hijo a redimirnos, a comprarnos de nuevo con su sangre. Eso es lo que Dios Padre hizo. Envió a su unigénito Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Ese es el plan perfecto de Dios, mis queridos hermanos. Pero luego de enseñar nuestro Señor Jesucristo y todo lo que enseñaron los profetas, entregaron ellos, y en forma especial nuestro Señor Jesucristo, la forma de cómo nosotros, los seres humanos que creemos en Dios, nos enseñó la forma de cómo comunicarnos con Él. Y eso es algo que nosotros no podemos dejar de hacer. Siempre debemos tener, ¿cierto?, esa necesidad de comunicarnos con nuestro Papá Celestial. Debe existir en nosotros ese anhelo. Dentro de nosotros debemos estar anhelando todo el tiempo comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Y una de las formas más eficaces es justamente la oración. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando le enseña a sus apóstoles, le enseña a sus discípulos, le dice: ustedes van a orar de esta manera. Y comienza a decir, ¿verdad? Y la parte que más nos tiene que llamar la atención es cuando comienza, ¿cierto?, la oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, la primera introducción que Jesús hace, ¿verdad?, que nosotros debemos entender que nuestro Papá Celestial tiene que ser honrado, tiene que ser alabado, porque Él hizo, como dije antes, todo para nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, yo tengo aquí mis apuntes. La oración es el medio perfecto. La oración es la forma en que nosotros podemos dirigirnos a Él. Hemos hablado muchas veces que hay diferentes tipos de oración, pero no vamos a entrar en ese detalle. Lo importante ahora es que nosotros debemos entender
debemos entender que el amor del Padre es inagotable. El amor del Padre es para siempre. Hermano, Él, imagínense que envía a su Hijo unigénito, tal como lo dice allí Juan 3:16, ¿cierto? Que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, nos amó tanto, que envía a su Hijo, para que todo el que crea en el Hijo, ¿cierto? La obra redentora del Hijo, tengamos vida eterna. Esa es la revelación especial de nuestro Padre Celestial. La revelación especial es Jesucristo. Dios revelado a los hombres. Dios revelado a los hombres de una manera especial porque vivió como nosotros y se presentó ante todos aquellos que quisieron hacer que Él quedara mal aquí en la tierra. Conocemos, ¿cierto?, la historia, cómo lo trataron los judíos, cómo hicieron con Él. Y que finalmente terminaron, ¿cierto?, llevándolo a la cruz. Esa revelación especial de nuestro Señor Jesucristo fue enviada por nuestro Padre Celestial. Amor eterno y misericordia tiene el Padre para con nosotros, porque se despojó de su Hijo para que muriera en la cruz, para darnos a nosotros vida y vida eterna. Mis queridos hermanos, entonces entendemos bien el amor del Padre, ¿verdad? O quizás no lo entendemos bien, pero tenemos nociones. Y la idea de este mensaje es justamente eso, que aprendamos un poquito más y que reflexionemos un poquito más ese amor tan grande del Padre hacia nosotros. Y quizás nosotros debemos tomar el ejemplo de un padre terrenal. Bueno, en general los padres aquí en la tierra, nosotros y todos los que somos padres, entendemos claramente, ¿cierto?, cómo debemos ser con nuestros hijos. Muchas veces nos podemos dar cuenta también que hay padres que no lo son, que no son buenos padres. Pero yo estoy hablando en la generalidad de los padres de la tierra, que en general son buenos padres, salvo muy pocas excepciones. Pero existen también esas excepciones. Permiso. Pero veamos un padre normal, un padre que realmente quiere lo mejor para sus hijos. ¿Qué hace un padre, cierto, con sus hijos? Primero, cierto, le va a brindar todos los cuidados. Se va a preocupar de que su hijo, sus hijos, sus hijas estén bien alimentados, que tengan los recursos necesarios, ¿verdad? Que ellos tengan el vestido, tengan la comida, ¿verdad? Y todo lo que un padre puede hacer, la enseñanza, la formación, la educación, un padre protege, los cuida, ¿cierto? Le compra todo lo que ellos necesitan, de acuerdo a las posibilidades de cada padre aquí en la tierra. Sabemos que no todo se les puede comprar, porque no todos tienen la cantidad grande de recursos para hacerlo, salvo algunas excepciones también. Pero en general nos vamos a esforzar todos los padres para darle lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos que un padre terrenal hace todas estas cosas, incluso le perdona la falta a sus hijos. Los que son padres en estos momentos me entienden claramente cuántas veces nos han fallado nuestros hijos y qué hacemos nosotros. Aconsejamos, tiramos las orejitas por allí, ¿cierto? Pero los perdonamos.
los perdonamos. Y quizás volvemos a corregir. Y quizás la parte más difícil para un papá terrenal es aplicar disciplina. Yo sé como papá, se lo digo como papá, y sé que si usted es papá me está entendiendo, y cuando lo sea, si que todavía no lo es, me va a entender, que la tarea más difícil para un papá es poder disciplinar, poder corregir a nuestros hijos. Sabe que nos cuesta hacer eso, porque no es fácil, es difícil corregir. La tarea difícil es esa, poder corregir. Pero ¿sabe? Tenemos una obligación como padres a hacerlo, porque si no lo hacemos, caemos en una falta mayor. Caemos en una falta tan grande, hermano, que podemos lamentarnos más tarde. Y de hecho, yo creo que usted y yo conocemos padres así, que lamentablemente dieron todo lo que podían por sus hijos, pero en las fallas, no los corrigieron, no los disciplinaron. Y cuando no los disciplinaron se encontraron con problemas. Porque los papás, aparte de darle todo a nuestros hijos, todo lo que podemos darle, ¿verdad? Tenemos esa obligación de disciplinar cuando es necesario hacerlo. Con todos los cuidados que uno tiene que tomar. Pero tiene que aconsejar, tiene que entregar y aplicar disciplina, aunque sea doloroso. Repito, porque si no lo hacemos, la falta recae también en nosotros. Hermano, como dije, hay padres que dándole todo a sus hijos no los disciplinaron. Y después, cuando ya son mayores, es lamento, simplemente lamento, porque no se preocuparon los padres, ¿cierto?, de disciplinar. Entonces debemos entender, mis queridos hermanos, que la disciplina es necesario, debemos hacerlo, no podemos evitar tener que disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces un papá terrenal lo hace. Pero pensemos de nuevo, espero que me esté siguiendo bien, pensemos en un papá que hizo todo lo bueno, ¿ya?, que hizo todo lo bueno, que corrigió, llevó a sus hijos, los sacó adelante, qué sé yo, los educó, aprendieron un oficio, pero fueron buenas personas, buena conducta, ¿verdad? Un buen testimonio para los demás. Y los hijos, como todos sabemos, ya crecidos, ¿cierto? Ya sean profesionales, como dije, o algún oficio, y están fuera del hogar porque se tienen que ir, tienen que hacer familia, conocen, ¿cierto?, si se casan, etc. Y muchas veces hay muchos hijos que se olvidan de sus padres. Simplemente, escasamente los llaman, escasamente lo visitan, escasamente hay comunicación con esos padres. Entonces, uno podría reflexionar, y espero que usted lo haga. ¿Qué diríamos nosotros de ese hijo que, habiendo recibido todos los cuidados, que habiendo recibido de su papá terrenal todo lo necesario, ahora ese hijo no quiera saber nada de su padre o escasamente se comunica con él, muy a lo lejos? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué diría usted, cierto, de un hijo así? De un hijo que ahora prácticamente su papá no existe. O si existe, lo tengo por allá muy lejano. Es decir, puede pasar meses y meses y no llama a papá,
meses y meses no me comunico con él. Y quizás ese padre terrenal quiere ver a su hijo, quiere comunicarse con su hijo, pero a su hijo no le interesa. ¿Qué diríamos nosotros de ese hijo? Yo creo que no es mucho lo que habría que analizar, ¿verdad? Yo creo que todos concluimos, y creo yo que usted está de acuerdo conmigo, diríamos que no es un buen hijo. Podríamos decir que es un hijo incluso mal agradecido, porque recibiendo todo a sus padres ahora prácticamente lo tiene olvidado. Prácticamente no se acuerda de su padre. Y bueno, y en esto incluimos también la mamá, ¿verdad? Pero la comunicación es escasa y menos la visita. El papá quiere ir, verlo, abrazarlo, estar con él, pero el hijo generalmente puede estar presentando excusas, no, es que no puedo, tengo mucho trabajo, mil situaciones que se puedan presentar, porque no hay interés real de ese hijo de tener ese acercamiento con su papá. Bueno, todos concluiríamos, ¿verdad?, diciendo de que no es un buen hijo, ¿verdad? Lo mínimo que podríamos nosotros decir es que no es un buen hijo. Más bien podríamos decir que es un hijo malo. Bueno, mis queridos hermanos, eso es lo que pasa en este tiempo con muchos hijos de esta tierra con su papá celestial. Muchas veces nosotros nos olvidamos de nuestro papá celestial. Nos olvidamos que tenemos un Padre celestial que hizo todo para que lo tengamos todo. Para tener, cierto, aquí en la tierra el mejor bienestar, con todas las limitaciones que puede haber en cada familia, pero Dios, hermano, Papá Celestial se preocupó de algo sumamente importante, de enviar a su Hijo unigénito Jesucristo a morir por usted y por mí. Eso hizo. Aparte de todo lo demás, centrémonos solamente en esto, que Él envió a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí, para que usted tenga vida eterna. Pero ¿dónde creo yo que estamos fallando en general? Es en esa comunicación. La comunicación con nuestro Papá Celestial en muchas partes está escasa, o está quebrada, o simplemente no se está realizando. Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, en el Señor, yo quiero insistir en que es la oportunidad en que ahora que nosotros estamos viviendo, ¿cierto?, en una pandemia, el COVID-19 tiene a mucha gente enferma, en que estamos viviendo una calamidad en la tierra a nivel mundial. Hay mucha gente que está aterrorizada, porque está muriendo gente, mucha gente. Es cuando más necesitamos comunicarnos con nuestro Papá Celestial. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, por eso está allí el Padre Nuestro. Y no está solamente para los judíos, está para toda la humanidad. Él dijo, nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo daré. Nos habló, ¿cierto?, allí en Mateo, ¿verdad? Mateo 7:12. Nos habla también, ahí mismo donde estamos leyendo el resto de la oración del Padre Nuestro. Nos da la forma, ¿cierto?, de cómo tenemos nosotros que perdonar a los demás. Nos hace en el 6:15, ¿verdad?, la razón poderosa de que tenemos que perdonar a todos para que el Padre también nos escuche. Entonces, hermano, en este tiempo es donde más nosotros necesitamos orar, donde más necesitamos buscar la presencia de nuestro Padre Celestial.
Y cada oración que hagamos, porque Jesús lo explica más adelante también, donde dice de que nosotros debemos ir al Padre, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Esa es la oración correcta, ¿verdad? Padre nuestro, en el nombre de Jesús voy a tu presencia. Esa es la forma en que nosotros entramos en la oración, la forma en que entramos en la comunicación con Dios. Tenemos entonces un Padre que nos enseña, mis queridos hermanos. Nos da la forma, su palabra, la Biblia está llena de consejos para usted y para mí. La leemos poco, debemos seguir leyéndola más. Hermanos queridos, tenemos una gran necesidad de buscar presencia de Dios. Nuestro Papá Celestial está con los brazos abiertos, queriéndonos escuchar. Y una de las peticiones más importantes en este tiempo es justamente que en medio de esta pandemia nos unamos todos en oración pidiendo a Dios Padre en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, ponga fin a esta pandemia. Ponga fin, necesitamos unirnos en esta oración, rogando a Dios todos los días, de mañana y tarde, orando, comunicándonos con Él, para pedir que ponga fin a esta pandemia. Y que su familia y que todos nosotros estemos realmente tomados de su palabra, para que ninguno sea contagiado con esta enfermedad. Su palabra sí lo promete y lo dice. Lo tenemos que declarar todo el tiempo. Yo antes de terminar quisiera hacerle una pregunta. Si tuviéramos que hacerle una pregunta, ¿cómo se calificaría usted como hijo de Dios? ¿Un buen hijo que se comunica a diario con Él? ¿Un hijo que busca la presencia del Padre? ¿Que necesita ese abrazo constantemente del Padre? ¿O es un hijo que está lejano, que muy pocas veces se comunica con Él, que anhela muy poco comunicarse con su Padre Celestial? ¿O un hijo que no desea comunicarse con su papá? Como ese hijo que recibió todo, pero que prácticamente ahora desconoce a su padre. Como ese hijo terrenal que no desea ver a su padre, como esa hija terrenal que no desea acercarse a su papá. O realmente ese hijo que está siempre deseando comunicarse, que amanezca el día para comunicarse con su papá. Hermanos queridos, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la forma. Él dice, de esta manera, cierren su puerta, entren al cuarto, entren a la habitación, a ese lugar de altar que yo he dicho, ese lugar donde cada uno de nosotros tiene que tener reservado en su casa para comunicarse con su Papá Celestial. A ese lugar, tal como Jesucristo lo enseñó, lo tenemos que hacer ojalá a diario y ojalá más de una vez al día. Esa es la manera en que usted como hijo estaría respondiendo al llamado. Quizás no lo hemos hecho de esta manera. Quizás nos ha sido difícil, nos ha costado. Yo le pido ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que lo podamos realizar. Nuestro Señor Jesús lo enseñó. Hermano, si nuestro Señor Jesús lo enseñó, lo tenemos que aplicar. No se olvide, a mí me gustaría que leyera allí en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, a ver si, no quiero alargarme, pero yo por lo menos le voy a dar la cita. Le voy a dar la cita porque esto, mis queridos hermanos,
Muchas veces nos olvidamos del Papá Celestial. Nos olvidamos que un día nuestro propio Señor Jesucristo, una vez que ponga dominio, ¿cierto? Ponga dominio a todos en los cielos y en la tierra. Ponga por estrado de sus pies, dice, a todos los enemigos. Jesucristo mismo se presenta con toda, con toda la iglesia, con usted, conmigo y los millones y millones de seres humanos que reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Nos vamos a presentar y Él se presenta al Padre entregándole el mando con todo. ¿Se fija? Y Él, nuestro Señor Jesucristo, se sujeta al Padre para que el Padre sea en todo. Y eso usted lo puede encontrar, ¿cierto? Lo puede encontrar allí en 1 Corintios 15, del 22 al 28. Allí dice claramente cómo el Señor dice, voy a leer el 24, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y al final, ¿cierto? El 28 dice de que Él mismo se sujeta al Padre. Entonces, hermanos queridos, el plan perfecto de Dios, Jesucristo es el ejecutor de la palabra de Dios. Deja toda la enseñanza, por eso es que el Padre Nuestro es tan importante, la forma en que nosotros debemos dirigirnos a Dios. Y más adelante Jesús enseña que la manera de ir a la presencia de Dios Padre es a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y comenzamos nuestra oración. Entonces, mis queridos hermanos, la Trinidad perfecta de Dios no la podemos olvidar. Quizás le estoy diciendo esto, pero espero que no se confunda. Lo importante es que yo quiero ampliar esto para que entendamos claramente que su Papá Celestial es tremendamente importante en nuestra oración diaria. Jesucristo es el Redentor, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Vino a cumplir la misión del Padre. Y nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó, ¿verdad?, de ir a la vida eterna sin Dios, nos enseñó al Padre Nuestro, nos enseñó a orar al Padre. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Jesucristo muere por nosotros, nos rescata, nos compra, ¿no? Redimir, ¿cierto? Recomprar, nos compra, ¿cierto?, con su sangre para la gloria de Dios Padre. Hermano, que Dios nos ayude en este tiempo difícil, más que nunca. No nos olvidemos que usted y yo tenemos un Padre Celestial que ha hecho todo para que usted y yo seamos hijos agradecidos, hijos que realmente buscamos su presencia, hijos que queremos ir a la presencia de Dios Padre, y ese tiempo está cercano porque el Señor viene a buscar su iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Señor, en esta hora, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a su presencia dándole gracias por todas sus bendiciones recibidas, dándole gracias por todas las bendiciones que recibiremos, Señor, en el futuro. Padre, no importa lo que pase, su palabra nos asegura, Señor, que estaremos bien. Que lo peor que nos pueda pasar, Señor, es morir, y si morimos nos vamos a tu presencia. Por eso no debemos temer, debemos cuidarnos, sí, Señor, pero no debemos temer. En medio de esta tormenta, en medio de lo que está sucediendo, más que nunca, la oración sea dirigida a usted. Muchas gracias, mi Señor. Bendice a cada una de mis hermanas, bendice a cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén. Mi Dios bendito, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos,
Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Mi esposa les manda muchos, pero muchos saludos. Creo que algo que no dije, me parece que fue que no nos olvidemos de seguir estudiando la palabra del Señor. De seguir, acuérdense que ya terminamos, ¿cierto?, los Hechos de los Apóstoles y ahora continuamos, ¿cierto?, estudiando Romanos, un capítulo al día. Son 15 minutos nada más, hermano, de su tiempo y vaya tomando apuntes. Amén. No se olvide, repito el otro aviso, ¿cierto?, que es día jueves, oración a las 8:30 de la tarde, ¿ya? No lo hacemos ahora en la mañana, sino que 8:30 de la tarde. Dios les bendiga. Dios tenga misericordia de usted y Dios esté en todos esos planes que usted tiene. Amén. Un abrazo.